Ok, muy bien, continuando con el diseño de la web API. En esta ocasión vamos a crear el método que nos va a permitir hacer inserciones de información a la base de datos. Para esto vamos a utilizar la anotación HTTP POST, ya que para hacer inserción de nueva información a la base de datos, ese es el verbo utilizado. Tenemos dos anotaciones. La primera anotación nos indica un estatus 201, la cual nos indica que el registro fue insertado de forma correcta. En caso de que ocurra un error 400, significa que la solicitud fue errada. Por defecto, este método va a recibir dentro de sus parámetros un objeto de tipo DTO. Recordemos que ese objeto DTO recibe únicamente el ID y el nombre. En este caso, tenemos que tener bastante cuidado que ese ID es un elemento que no se recibe a través de argumento porque es un auto incremental. En nuestro caso, cuando hagamos la petición y enviemos la información, vamos a omitir el ID. ¿Qué sucede dentro de la estructura de este método? Inicialmente se define una variable de tipo país, tipo var. Recordemos que los elementos de las variables var son variables dinámicas que asumen de manera automática el tipo de dato. Utilizamos el mapper para mapear el DTO a la clase o a la entidad. Tenemos también por acá la unidad de trabajo a la cual hacemos referencia a países para poder agregar la información que ya se encuentra en nuestro objeto de tipo país. Luego utilizamos un método asincrónico para guardar la información en la base de datos. Y en el caso de que país retorne un valor nulo, significa que hubo algún problema en la petición o en el proceso. Entonces vamos a enviarle como respuesta al usuario una solicitud errada. Por aquí tenemos paísdto.id igual a país.id. Esto se utiliza para poder asignarle el ID que se generó de forma automática por la base de datos a nuestro elemento o atributo ID. Y de esta manera obtenemos el retorno de nuestra cadena de JSON, nuestro objeto JSON, donde va a retornar el ID y el contenido de país DTO. Por eso, al momento de ejecutar la petición desde Insomnia o Postman, no es necesario incluir el ID. Continuando con la serie de peticiones, vamos a crear el método que nos va a permitir hacer actualización a los registros de la base de datos. Para esto vamos a hacer uso de la anotación put. Recibe o nos puede arrojar tres posibles mensajes: el estatus OK, que la actualización se hizo correctamente; el estatus 404, que indica que el registro no fue encontrado; o el 400, que indica que la solicitud se hizo de forma errada. ¿Qué nos va a recibir este método y qué nos va a retornar? Nos va a retornar el DTO con la información del objeto que se actualizó, donde vamos a pasarle el argumento del ID. Aquí tenemos que modificarlo porque es de tipo entero. From país DTO, donde vamos a tener la información modificada que le hemos enviado a partir de la petición. Verificamos si DTO es nulo. Si esto es así, pues le vamos a colocar que no fue encontrado. Luego, pues hacemos la conversión del DTO a la entidad de países. Luego ejecutamos de manera temporal la actualización. Y por último, almacenamos la información en la base de datos y retornamos país DTO. Ahora vamos a implementar el método de eliminación.
El método de eliminación es muy similar al de actualización. Lo único es que con el método de eliminación no vamos a retornar ningún contenido, ninguna información. Donde vamos a recibir un ID, donde tenemos un 204, que es el no content. Significa que se hizo la operación, pero al final no retornamos nada. Tenemos la definición del método. Vamos a modificar el string por un entero, ya que nuestro ID es autoincremental y es entero. Acá básicamente lo que estamos haciendo es ejecutando el método getById así para obtener el país por el ID. Este método no lo hemos definido y ya lo vamos a definir en un momento. Vamos a eliminar esto que no nos sirve por ahora. Y acá simplemente vamos a repetir todo lo que ya hemos trabajado. Dentro de eso tenemos el remove, donde vamos a remover de nuestro contexto el registro. Y por último aplicamos los cambios a la base de datos. Y acá sencillamente voy a retornar uno content. Ok, entonces, para finalizar este controlador, básicamente nos hace falta definir el método de búsqueda por ID. Vamos a generar dicho método, el cual nos va a permitir hacer una búsqueda de un registro específico. En este caso, como en los casos anteriores, ya tengo una definición de método que me permite hacer este tipo de búsquedas. Vamos a pegarlo por acá. Y simplemente voy a cambiar este valor a entero. Vamos a eliminar este mensaje. Y ya, con esto tenemos el proceso de búsqueda, donde él nos va a retornar país de Teo. El país de Teo contiene el ID y el nombre del país. Ya con esto básicamente tenemos todos los métodos correspondientes al CRUD de un controlador. Y como hemos visto, implementamos tanto la unidad de trabajo como el mapper del DTO. Con esto finalizamos el video.